trabajo en la Delegación Provincial de Agricultura, ¿vale? Y entonces el tema, cuando nos plantearon, claro, abordar el tema de flexibilización de la PAC en base a la sequía, lo primero yo creo que hay que situar qué es lo que se flexibiliza y en base a qué, ¿vale? Vamos a explicar brevemente lo que son las ayudas directas en el actual periodo, que sabéis que empezó este año, en este año pasado, en el 2023, y en principio es hasta el 2027. Tenemos lo que es la ayuda básica a la renta para sostenibilidad, que son los derechos ABRS, que esta ayuda sustituye a lo que en el periodo anterior era el pago básico, ¿vale? También tenemos la ayuda redistributiva complementaria a la renta, que esto es una ayuda nueva en este periodo y lo que pretende es mejorar la rentabilidad de las explotaciones medianas, ¿vale? Y también sigue lo que es, igual que había en el periodo anterior, la ayuda complementaria a la renta de jóvenes, ¿vale? Para estas dos ayudas, menos hay que tener un derecho de ayuda básica a la renta. En cuanto a los ecoregímenes, como sabéis ya, que llevamos un año, se empezaron a implantar en el año 2023, son unas ayudas voluntarias, no obligatorias. Y, y para que se poder acceder a esta compensación económica, pues hay que hacer una serie de prácticas que tengan beneficios medioambientales, ¿vale? En los actos tenemos el régimen P1 y P2. Aquí el P1 es el de pastoreo extensivo, ¿vale? eh, que es el P1, que es el de corregimen de pastos y aquí tenemos lo que es la pastos mediterráneos, ¿vale? Se aplica para las explotaciones ganaderas con aprovechamiento de pastos, de PACRs y PS, ¿vale? Tenemos también en el grupo de tierras de labor, se pueden aplicar tres ecoregímenes: el de rotación con cultivos mejorantes, que es el P3, el de siembra directa, que es el P4, y el de espacios de biodiversidad, que es el P5. De los ecoregímenes, el único que necesita tener al menos un derecho de ayuda básica a la renta es el de espacios de biodiversidad, ¿vale? Tenemos por otro lado también en los leñosos otros tres tipos de ecoregímenes que se pueden aplicar, que es el espacio de biodiversidad, que es el P5, el P6, que es el de cubiertas vegetales, que pueden ser bien espontáneas o bien sembradas, y el P7, que es el de cubiertas inertes. Básicamente el de cubiertas inertes es picar los restos de poda. Por otro lado, como veremos posteriormente, o señalaremos más bien, hay una serie de ayudas acopladas a cultivos proteicos, olivar, frutos de cáscara, arroz, tomate y ayudas con ganadería. Vale, así tenemos. Ahora, vale, aquí. En cuanto a los derechos de ayuda básica de renta, sabéis que hay 20 regiones. De las 50 regiones que había, el CEGA ha dejado toda a nivel nacional 20 regiones. La región se asigna a cada una de las parcelas y la podéis poner así en base al aprovechamiento que tenía en el 2020. Es decir, si teníamos una tierra de labor en el 2020, una tierra de cultivo, y posteriormente hemos hecho una plantación de cualquier cultivo leñoso, ya sea viña, almendro, pistacho o lo que sea, la región de esa parcela será lo que estaba en el 2020 de tierra de cultivo, ¿vale? Otro aspecto importante de los derechos es la convergencia, es decir, la idea a nivel europeo es que converjan dentro de la misma región, dentro de la misma región productiva, los derechos al mismo valor. Pero claro, eso realmente, para no estrangular económicamente ninguna explotación, las directrices es que se hacen progresivamente. En este periodo se parte de que el valor mínimo de un derecho dentro de esa región será del 70%, ¿vale? Lo que se ha hecho es, igual que en el periodo 2015 hubo asignación de derechos, aquí no, aquí ha habido una transformación de los derechos que había, ¿vale? De tal manera que la mayoría de ellos mantienen los códigos de derechos que tenían, los códigos de derechos de pago básico.
No hubo comunicación y consultar, como sabéis, se puede consultar en el CEGA, ¿vale? En la página del CEGA, aquí tenéis el método de consulta y para consultar solo tenéis que tener el CIF, el NIF o CIF del poseedor, del agricultor, del poseedor de los derechos y además un código del derecho, ¿vale? Es una cosa sencilla. Pero bueno, aquí como ya nos luego facilitará lo que es la presentación, pues lo podéis, si tenéis alguna duda, alguno que no esté muy familiarizado con este tema, lo podéis. Em, Otra cosa importante, vamos a ver, tenemos lo que es la agricultura y desde el punto de vista técnico, claro, claro, nos favorece, es decir, se tiende a la digitalización, a la tecnificación, es decir, que al final todo está digitalizado, la gestión de los expedientes están digitalizados, aunque muchas veces tenemos que recurrir a las entidades colaboradoras. Entonces, es fundamental al final saber que hay un acceso al portal ciudadano en Apiagri, una página de la Junta, donde ahí se puede consultar nuestro expediente o el expediente de cualquier cliente que pueda tener un hijo, ¿vale? El único que hace falta es generar una clave, ¿vale? O con el certificado digital y el DNI o NIF del agricultor. Ahí se pueden hacer, consultar las incidencias que tiene y además de presentar aquellos escritos y o alegaciones que estime oportunos, ¿vale? Esto es lo de los derechos, lo que hemos dicho, hay detalle de derechos y ayuda redistributiva, y luego, bueno, también una calculadora de ayudas en el CEGA, en función de las ayudas que solicitemos, pues se puede hacer más o menos una idea de lo que se va a cobrar, teniendo en cuenta luego que los ecoregímenes, que no lo hemos dicho, como se dirá posteriormente, bueno, yo creo que muchos de vosotros ya sabéis, están concertados en partidas presupuestarias y son medianamente permeables entre unos ecoregímenes y otros. Y aunque haya unos importes planificados, luego en función de la demanda, evidentemente a nivel nacional, pues el importe entre unos regímenes y otros varía. ¿Vale? A ver, aquí tenemos, esto lo vamos a pasar rápido. Bueno, en esta tabla aquí lo que se ve es la convergencia de los derechos que había a las regiones. ¿Vale? A ver, ¿qué tenemos? Bueno, hay una ayuda complementaria a jóvenes. La novedad con respecto al periodo anterior, que ahora es hasta 100 hectáreas y que es el 100% del valor medio del derecho de ayuda básica a la renta que solicite este joven, ¿vale? Tiene que tener condiciones indispensables, tiene que tener menos de 40 años, tiene que ser menos desde su incorporación, se tienen que incorporar, ¿vale? Y luego, en el caso de las mujeres, tiene un incremento del valor del 15%. Lo de las ayudas acopladas, para llevar una idea, son en los cultivos, tenemos fundamentalmente los cultivos proteicos, las ayudas de frutos de cáscara, que aquí prácticamente no, aquí en la provincia de Albacete solo se pueden acoger aquellas personas que tengan más de 10% de superficie, las del olivar, arroz, tomate y uva de mesa, ¿vale? Y en ganadería, pues las del vacuno y ovino. Ahora vamos a ver, ya creo que nos hemos hecho una idea, más o menos, de la estructura de las ayudas. Vamos a ver cómo afecta estas flexibilizaciones en base a la sequía. En primer lugar, decir que esta resolución de las resoluciones de la Viceconsejería de Políticas Agrarias y Medioambientales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y la cuestión es la siguiente. Se ha establecido un índice de precipitación estandarizado y lo que se ha establecido que por debajo del 84%, de 0,84, son zonas secas, ¿vale? Y entonces en las zonas secas se enmarca toda la provincia de Albacete
y dos comarcas, una que es la Manchuela de Cuenca y la otra que es Campo de Montiel de Zaragoza, ¿vale? Los regímenes que tenemos, como hemos dicho antes, en Pazos el P1 y el P2, aquí se hace fundamentalmente el P1 porque el P2 está más diseñado para la zona centro y norte de España, por el tema de es aplicado a los pastizales, en tema de siega sostenible. El grupo de las tierras de labor, como os he dicho, rotación con cultivos mejorantes, biodiversidad y siembra directa, y luego los leñosos, cubiertas vegetales inertes y también la biodiversidad. La normativa. La normativa, todo lo que vamos a contar está reflejado en el Real Decreto 1048 de 2022, con una modificación que hubo en diciembre de 2023, que es el 1177 de 2023, ¿vale? Y la flexibilización viene en la resolución 31 de enero de 2024, ¿vale? De la Viceconsejería. Los importes. Todos los corregímenes parten de unos importes planificados, ¿vale? Y luego el concepto, yo creo que lo tenemos claro, que a partir de ciertas superficies solicitadas de cada uno de los importes, se aplican unos umbrales de agresividad. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ciertas superficies, si hay mucha demanda, se baja la cuantía a recibir por hectárea. Ahora explicaremos que este año hay en unos corregímenes que sí se ha aplicado esa degresividad y en otros, ¿vale? Corregímenes, pastoreo extensivo. El importe planificado era 40,96. Aquí las superficies que se pueden coger son los pastos permanentes, ejemplo, sobre los que se realiza un pastoreo real y efectivo. El periodo de pastoreo que había que tener de aprovechamiento era 120 días al año y la flexibilización, lo que aquí pone 90, pero son 120. 120 días al año, tal y como lo recoge el Real Decreto, y con la flexibilización de la sequía se dejan 90 días, ¿vale? ¿Qué especies animales son? Vacuno, vino, caprino, equino y porcino extensivo, es decir, todos aquellos animales susceptibles de pastar, ¿vale? ¿Qué condiciones tiene que tener la explotación? Evidentemente que tenga rega, registro de explotación ganadera y que sean animales propios, no vale con animales cedidos. La carga ganadera es de 0,2 a 1, de 0,13 a 1,2 UGMs y la flexibilización se ha dejado en 0,1 UGMs, ¿vale? Si no se realiza con todos los animales, hay que indicar el número de animales de solicitud. Hasta ahora, hasta el periodo, hasta el año 2022, había que declarar todos los animales que se tenían y había que tener plazos suficientes para cumplir con los requisitos de carga ganadera. Ahora no se puede seleccionar el número de animales que se quiere utilizar para este tipo de cocina. En tierra de labor. En tierra de labor tenemos el 3, que es rotación con especies mejorantes. Aspectos de bueno, sabéis que los requisitos era que había que rotar, al menos tal y como lo recoge el Real Decreto, el 50% de la superficie que nos recogemos a ver, no sé dónde está. Aquí, claro, digo, si me lo he pasado. El 50%, había que rotar el 50%, al menos el 50% de la superficie que cogemos en este régimen. La flexibilización nos permite rotar solo el 25%, ¿vale? Otra reseña importante es que se calcula de forma separada el riego por un lado y el secano por otro. Hay que tener al menos un 10% de especies mejorantes, el 5% de leguminosas. El barbecho bajo las comarcas agrarias. En función del índice de pluviometría. El índice de pluviometría que el límite que establece en el Real Decreto 2048 son una pluviometría media de 400 milímetros, no la tenemos, y en aquellas comarcas que en el histórico tenían más de 400 milímetros anuales, se aplica un máximo de un 20% de barbecho. ¿Qué comarcas son? Sierra de Atrás, Sierra de Segura y Mancha, ¿vale? En el resto se aplica un 40%. Con la flexibilización se aplica un tope de barbecho máximo del 40%. Otra consideración importante es barbecho tras leguminosa no computa para la adaptación. Y luego, a nivel de este año, tenemos una novedad importante. Es decir, en el caso de las parcelas de regadío,
para poder acogerse al ecorégimen, el ecorégimen de rotación, hay que realizar hay que tener un riesgo real y efectivo. Es decir, no solo tener la documentación de la concesión referente a las parcelas que se solicita de estas tierras de cultivo, sino que aparte hay que ofrecer el riego. Lo que se permite este año es que para aquellas parcelas que realmente tenemos las dos papeles e infraestructuras, es decir, concesión y una infraestructura de riego. Si por circunstancias no se puede regar y si se ha declarado de riego y se ha regado en los 3 años anteriores, se puede declarar de secano y se puede utilizar para el corregimiento de regadío, ¿vale? Marcando la incidencia de la centro. Aquí hemos puesto los tramos conforme han quedado para el pago de 2023. En 2024 no sabemos al final hasta que no salgan las solicitudes y se ajusten los presupuestos. Se ha pagado en el primer tramo, que es de las 0 hasta las 30, 47,67 euros en secano y a partir de las 71, 36,90. ¿Vale? En el regadío han estado los importes en 139 euros por hectárea en las primeras 25 hectáreas y a partir de la hectárea 26 en el 97,67. ¿Dudas? Más cosas. Fundamental, requisito del plan de abonado. Es decir, en el tema del P3, a nivel de regadío, se requiere un plan de abonado, que es necesario si se tiene el cuaderno explotación digital y se utiliza la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes que está en dicho cuaderno, ¿vale? Otra de las novedades que se aplica este año es que el espárrago se considera plurianual, al igual que se considera la papa. Es decir, de cara a la rotación, la superficie que esté de espárrago, pues ya no hay que computarla, ¿vale? Salvo que sea el año de implantación. La excepción de las 10 hectáreas. Vamos a ver, si hay menos de 10 hectáreas, se puede aplicar, podemos acogernos a dos tipos de requisitos. O rotamos el 25%, también hay que tener en cuenta que hay que cumplir con el barbecho máximo y con el requisito de los cultivos fijados en nitrógeno, que ahora veremos que se ha publicado, esta semana se ha publicado otra flexibilización en este sentido. O también podemos ir al requisito de diversificación, es decir, tener dos cultivos del que más es el 75 y del que menos el 25%, ¿vale? La flexibilización es que se puede hacer si tenemos una explotación mixta de dos tipologías de cultivo, de secano y de regadío, porque aquí secano húmedo no hay. Que no lo he dicho al principio, porque yo creo que todos estamos familiarizados. En rotación hay tres tipologías de cultivo: secano, secano húmedo y regadío. Aquí en la provincia de Albacete tenemos secano y regadío, ¿vale? Si tenemos una explotación con unas 100 hectáreas de secano y con 9,5 de regadío, por ejemplo, lo que podemos hacer es el requisito de cultivos leguminosos, de cultivos mejorantes, pasarlo del regadío al secano con unos coeficientes, ¿vale? De reducción o de mayoración. Aquí está todo esto, de todas maneras, para que os suene, saber que se pueden hacer estas planificaciones, ¿vale? Y que se puede pasar de una a otra, ¿vale? Hombre, por supuesto, cualquier cosa. Decía Ricardo, aquí, vale. Cuando tenemos explotaciones con menos de 10 hectáreas, se cumple el requisito solo de cultivo, ¿no? Una explotación con solo menos de 10 hectáreas de cultivo, sí. Sí, vamos. Aquí. A ver, no, es que voy al revés. Aquí, correcto, sí. Sí, la descripción que tienes en el último blog, ¿no? Sí. Inferior a 10 hectáreas, o bien vamos cumplimos diversificación, sí. Que más de un 75%. Sí. O bien podríamos ir a rotación, no siendo necesario cesar el mejorante, sí. Cumpliendo al menos el 25% de rotación, sí. Pero también hay que cumplir el 40% máximo de barbecho. Claro, en este caso, si cogemos la primera modalidad, sí. Si cogemos la segunda, que es de dos cultivos, 75-25, te permiten el 75%. Por ahí podríamos, sí, más de ese 40%. Hasta ahí. Claro, pero eso solo puedes tener 10 hectáreas de tierra de cultivo en toda la explotación. En el conjunto.
claro, sí, Claro, hacemos esa excepción sí. en el caso de que superemos ese 40%. Claro, si tenemos, por ejemplo, aunque tengamos 8 hectáreas de riego y 8 de secano, ya superamos las 10 en conjunto y aquí no lo podemos hacer. Podemos hacer en la siguiente flexibilización que se ha hecho, que es pasar de una a otra las necesidades de mejorante No, conversión. con la conversión. Muchísimo. No, seguimos. Tierra de labor. El siguiente corregimen que vamos a enumerar es el de Perdona, están preguntando que si todas las medidas de flexibilización están aprobadas. lo que sí, sí, las que estamos poniendo aquí, sí. Aquí vamos a ver, aquí la fuente de información que estamos utilizando es la base de Real Decreto del 1048, luego las novedades que hay en base a la modificación del Real Decreto del 1177 del 2023, de diciembre de este año pasado, y la orden de la viceconsejería, como he dicho antes, ¿vale? Y la circular del FEDRA y lo último que nos han mandado, sí, de, del traspaso de los cultivos mejorantes. El P4, siembra directa. Los importes que se han pagado, vamos, van en la misma partida presupuestaria, los importes que se han pagado son los mismos que en el P3. Igual que en el P3 se calcula la siembra directa, el regadío por un lado y el secano por otro. Aquí lo que hay que hacer es, dentro de la superficie que queramos acogernos al ecorégimen, al menos un 40% de la superficie hay que hacer siembra directa, ¿vale? Hay que hacer un laboreo. La flexibilización fundamental de este año por la sequía es que se permite laboreo vertical. Un laboreo se puede hacer mediante chisel, cultivadores o gradas de discos pequeños, ¿vale? ¿Cuándo no se puede hacer esas labores? Entre recolección y el 1 de septiembre, por temas de condicionalidad, ¿vale? Lo fundamental, en el 40% que hagamos la siembra directa de la superficie total que acogemos al ecorégimen, hay que alternar el cultivo y corrotarlo con respecto al año anterior. Y hay un suplemento de 25 euros de plurianualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos acogemos varios años seguidos, se dan 25 euros más por hectárea, ¿vale? Para favorecer la fijación del carbono y evitar sobre todo el tema de la erosión. Novedad. El año pasado, es decir, si es el segundo año que nos acogemos a este régimen, hay que marcarlo a nivel de expediente que queremos continuar al año siguiente, la plurianualidad. Si ya nos acogimos el año pasado, este año lo que hay que marcar son a nivel de línea de declaración gráfica aquellas parcelas que queremos seguir con el compromiso de plurianualidad de los expedientes. El listado de especies mejorantes viene en el Real Decreto, son estas, las leguminosas. De las leguminosas al menos tiene que ser un 5% y el otro 5% puede ser o de crucíferas o de compuestas o de liliáceas, que es de liliáceas, que es el ajo nada más. Todas las que vienen aquí las de sustancia, ¿vale? Una cosa, una de las propuestas que se ha hecho, porque se lleva ya varios años con esa solicitud, es que sin una de las propuestas que ha comentado antes Ramón, vamos a ver, el delegado provincial, es que se incluya la dormidera como especie mejorante, ¿vale? Pero vamos, eso ni está accesibilizado ni está aún incluido. Eso ya será del 2025 en adelante. El otro corregimen, a ver cómo vamos de tiempo. Vale, vamos bien. El otro corregimen es el de tierra de labor. De tierra de labor es el P5, espacios de biodiversidad. Este año el importe pagado, o sea, el importe planificado era de 56 euros y medio, más o menos, y el importe que se ha hecho efectivo es de 46 euros con 10 hectáreas. La particularidad de este corregimen es que hay que tener al menos un derecho a ayuda básica a la renta, cosa que en el resto de los corregímenes no, para podernos acoger a él. Hay que cumplir la beca en 8, bueno, igual que todos, esto era en base a lo del año pasado, es 4% de espacios no productivos y lo que hay que hacer es superficie de elementos no productivos, 7% en secano y un 4% en regadío, ¿vale? Una novedad este año, en el caso se permite zonas de no cosechado en las que se herbáceas, ¿vale? Y se considera como tierra de cultivo.
¿Qué puede ser, qué son los espacios de diversidad? Son elementos del paisaje, los muretes, las charcas, los setos, los lindes. Los lindes son aquellos lindes, no un linde normal entre dos parcelas. Los lindes, a efecto de espacios de diversidad, y como están descritos en el Real Decreto de la Condicionalidad, es que al menos tienen que tener 2 metros de anchura, ¿vale? Pero los márgenes. Luego tenemos márgenes o islas. Son franjas o terrenos de vegetación que se implantan. ¿Esto cómo es? Esto es que sembramos dos especies, de un total de dos especies de dos familias distintas, de un listado de otras familias, que ahora lo veremos, que están publicadas en el Real Decreto. Y la verdad que lo que más se ha cogido es en el tema de los cultivos leñosos, que lo vemos ahora después, las márgenes de biodiversidad es la medida que más se ha cogido para cumplir con este régimen, pero en cultivos herbáceos lo que más se ha cogido son las zonas de no cosechado. Las zonas de no cosechado es dejar un 7% de la superficie que quiero coger al ecorégimen, un 4% en el caso de regadío, sin recolectar, ¿vale? Y hasta el 1 de septiembre, o en el caso de cultivos como el girasol o el maíz o tal, hasta un mes después de la fecha de recolección habitual de la zona. Cosas que hay que decir. En el caso de este régimen, sí podemos hacerla, es decir, yo puedo dejar no cosechado lo del riego en secano y el secado en el riego. En el caso del régimen P3 y P4, no. Yo tengo que diferenciar bien el secano del riego y el secano húmedo. Esta tipología de cultivo, en el caso del P3 y el P4, hay que tenerlo en cuenta. Aquí no. Aquí, con los índices de conversión, pues ahí se puede dejar los compromisos de superficies o sea, de superficie de elementos no productivos se pueden dejar en un sitio nada más. ¿Vale? El tema de los márgenes de biodiversidad, la convergencia es por cada metro línea, la característica de los márgenes de biodiversidad es anchura mínima 2 metros, ¿vale? Tiene que estar pegada a los límites de la parcela agrícola, ¿vale? Y tiene una longitud mínima para que se pueda considerar de 25 metros. Y tiene un coeficiente de conversión de 12, de 12, es decir, por cada metro lineal me vale como 12 metros cuadrados. Este es el listado de las 8 familias que hemos dicho. En las empresas, vamos a ver, las comercializadoras, normalmente las mezclas que hemos visto aquí, yo creo que son normalmente beza con mostaza, también hay gente que hace hieros colza, algo con girasol, pero van por ahí más o menos. Es decir, tienen que ser dos especies de dos familias distintas del total de las que vienen aquí publicadas. ¿Voy muy deprisa o no? Bien, ¿no? Más o menos. Vamos a entrar en los ecoregímenes en el bloque de los leñosos, de los cultivos leñosos. Lo que hemos dicho, espacio de diversidad, 46,10, porque los leñosos, aunque se calcula de forma distinta y se podría dejar este año el compromiso del SEM en parcelas limítrofes, pero la partida presupuestaria es la misma. Fundamental, tiene que tener al menos un derecho de ayuda básica a la renta. Otro punto importante, hay que dejar el 4%, ¿vale? De biodiversidad. La franja de biodiversidad, que es lo que más se ha hecho en este caso de los cultivos, en esta tipología de cultivo, habría que dejar aproximadamente unos 35 metros lineales por cada hectárea de leñosos. Da igual que fueran frutos secos o viña o tal. Si nos viene mejor dejarla en los almendros, lo dejamos en los almendros y la viña la tenemos sin franjas de biodiversidad, que es lo que en general ha hecho la mayoría de los agricultores, ¿vale? Posibilidad de pasar el compromiso de tierras de labor a tierras colindantes. Lo que pasa es que hay que respetar la conversión. Como hemos dicho anteriormente, en tierras de labor hay que hacer un 7%, en tierras de labor de secano. Si fuera de regadío, un 4%. Bueno, estos son unos ejemplos, claro, de cómo. Bueno, da igual.
Claro, el margen de biodiversidad es lo que se ve en amarillo y en azul se podría considerar una isla de biodiversidad entre el cultivo y el leñoso. Ahí lo que pasa es que el factor de conversión es mucho menos, es decir, hay que dejar mucha más superficie para cumplir con el compromiso que nos requiere el cobro, el pago de esta línea. El no cosechado, no lo he dicho anteriormente, pero no sé si lo he dicho, pero tiene que ser un cereal, no puede ser una leguminosa ni una proteaginosa, puede ser una cebada, trigo, lo que sea, o lo que hemos dicho también puede ser, o la leguminosa también vale. Lo que hemos dicho, el girasol antes y el maíz también. Aunque lo del maíz eso del maíz se hace fundamentalmente en la zona de Castilla y León, en los riegos. El siguiente ecoregime que vamos a ver es el de cubiertas vegetales, que es el P6, ¿vale? Es espontánea o sembrada. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que dejar una franja sin cultivar, que al menos sea de anchura al 40% de la superficie libre de la proyección de copa. ¿Qué quiere decir? De copa a copa de un árbol medio dentro de nuestra plantación, calcular la distancia, y si tenemos un marco, por ejemplo, de 7 por 7 y la distancia de copa a copa es de 5 metros, pues es una plantación joven, lo que habría que dejar es una franja en medio del 40% de esos 5 metros, es decir, de una franja de 2 metros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esa franja? Pues esa franja tiene que, tal y como está descrito en el Real Decreto, tiene en el periodo del 1 de octubre al 31 de marzo, tiene que haber una cubierta vegetal, bien sea de las malas hierbas que se den allí de forma espontánea o bien sea porque la hayamos sembrado nosotros, que esté viva durante 4 meses. Con la flexibilización se va a cortar ese periodo a 2 meses. A 2 meses tiene que estar viva desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. ¿Qué controles podemos hacer nosotros de esas malas hierbas? Pues un desbroce mecánico. No se puede hacer ningún tratamiento fitosanitario, no se puede aplicar herbicida, ¿vale? Una de las propuestas que se hace es que se permita el pastoreo en esas parcelas, pero de momento eso no se puede hacer. Las precipitaciones que se han hecho, otras de las precipitaciones que se han hecho por sequía, que es pasar de estos 4 meses a 2 meses, y otra de las precipitaciones importantes es que se puede hacer una labor vertical superficial. Una labor vertical superficial sin que se altere la estructura del suelo y manteniendo cubierto el suelo todo el año. Si Mariano sabe cómo hacerlo, nos lo explica después. ¿Vale? Igual que en la flexibilización, en el tema del P4 está mucho más trabajado, es decir, que al final se puede hacer con grada de discos pequeños, con cultivadores con chisel, aquí está más limitado. Pero se pueden aplicar herbicidas y fitosanitarios y al igual que en el P4 hay un complemento de plurianualidad de 25 euros, igual que hemos dicho antes. Si es el primer año que nos acogemos, se marca a nivel de expediente; si es el segundo año que nos acogemos, se marca a nivel de línea de declaración gráfica, es decir, a nivel de PC. Otra particularidad que si es verdad que en el P6, en el P4 no, pero en el P6 hay mucha gente que se ha acogido y este año no va a seguir por el tema de la sequía, porque las plantaciones han sufrido bastante estrés hídrico. Entonces, lo que es conveniente es comunicar que no se va. Sí, ya no, cuéntanos. Preguntan, pregunta, que no sé, luego pregunta, Sí, que si se va a permitir el pastoreo en cubiertas. de momento no. Bueno, ya se contesta. Vale, entonces, ¿por dónde íbamos? Sí, el tema de la plurianualidad, lo de línea de declaración gráfica, bueno, ya está. Así, en el caso de que no queramos continuar, hay que tener la cubierta vegetal hasta el 31 de diciembre, o sea, hay que tener sin labrar la franja hasta el 31 de diciembre, hay que tenerlo en todas las calles. Ahora se verá que una propuesta es tenerlo en calle alternas, pero hay que tenerlo en todas las calles. Y es conveniente, si el año anterior se pidió la plurianualidad y no se va a seguir, comunicarlo mediante un escrito. Sí. El micrófono, ¿dónde este? ¿Qué es? No tengo nada. Vale. Sí, sí. Ahora, no, o sea, vale, vamos a hacer con la corrección. Era con respecto a esto último que estás comentando, Ricardo, porque trasladamos a principios de año alguna consulta sobre, bueno, pues agricultores que se habían acogido a esta práctica 6
Sí, a la cubierta vegetal, concretamente la espontánea, sí, y por esas razones que tú estás aduciendo, sobre sí, todo la competencia por el agua en una época de sequía extrema, pues este año sí, han decidido no continuar con la sí. práctica. Pues la respuesta que se nos dio, por, no sé si fue la delegación o por la consejería, es que no era necesario presentar ningún escrito renunciando de forma expresa a esta práctica en la que surgió Mm. en la campaña de 2023, sino simplemente con el hecho de no marcar en la campaña de 2024 sería suficiente. Veo entonces que ya no basta con esto, que hay Claro, que sí. presentar un escrito. Efectivamente, esa era la primera idea que teníamos nosotros. En la última videoconferencia que tuvimos, nos dijeron que era conveniente presentar un escrito. Es decir, que, pero que ahora, es decir, que no lo ha presentado nadie realmente. Claro, Pero sí es conveniente presentar un escrito que se renuncia a la ayuda complementaria del año pasado. sí, ¿Vale? bueno, es un cambio de criterio frente a lo que se nos dijo hace tiempo. Y se ve que es un cambio de criterio del Sí, SEGA al final, o sea que más que nada porque, bueno, pues hay agricultores que nos han, lógicamente, sí, nos han pero que preguntado es y decir, que no hay que presentar esa comunicación antes de labrar, es decir, que se puede presentar ahora perfectamente, ahora se puede presentar ahora perfectamente en esta grabación de 2024, pero lo suyo es meterlo en los siguientes 2023 y tener constancia de ella. Es la última, eso no lo han hecho en base a unas consultas que se hacen, unas preguntas que se hacen. no nos había llegado esa información, entonces lo aportamos a través, entiendo, del portal del ciudadano Por esto en la campaña en la 2023. campaña 2023, ¿no? Y Sí, hemos hecho escrito, ellos evidentemente en todos los casos han mantenido la cubierta, han superado la fecha del sí, 31 de diciembre que decías, claro, pero claro. como te nos dijo que no hacía falta escrito, pues no hemos hecho absolutamente Ya, ya, nada. ya, ya, pero bueno, tú sabes, Rafa, que se van modificando cosillas Ya, en base a las reuniones que tienen desde la consejería, aquí, vale, en base a las reuniones que se tienen en la consejería por parte del PEGA, pues entonces ciertas cosillas se van matizando, ¿vale? gracias. Nada, vamos a ver, me pasa al hilo, bueno, lo vamos contestando y ya vamos aclarando cosas. Me pasa ya no dos preguntas. Referente al P6, ¿se puede aportar restos de poda triturada sin alterar la franja? Sí, claro, claro. Es decir, sí, aquí la cuestión, vamos a ver, hay que ir al contexto. ¿Qué se pretende con las franjas sin labrar en el medio de la calle? Evitar la erosión. Es decir, lo que pasa es que si nos acogemos al P6, hay que tener viva lo que es la cubierta vegetal. Y si no, si es un P7, podemos ir triturándolo cuando nos parezca bien, ¿vale? Pero si se aporta el resto de poda triturada y se respeta esos 2 meses, en este caso, este año, esos 2 meses en el que esté la cubierta viva, no hay ningún problema. Claro, al no permitirse fitosanitarios se refiere a la parcela donde esté implantada. No, solo se refiere, claro, la aplicación de los fitosanitarios se refiere a la franja donde está implantada la cubierta. No tiene nada que ver con, evidentemente, si pasamos con el atomizador y tratamos la parte aérea, los árboles, si cae algo, pues ha caído, nadie va a poner allí mantas para recoger lo que caiga, evidentemente. ¿Vale? Continuamos. Cubierta inerte. Es lo mismo que hemos contado anteriormente, pero con restos de podas triturados. Al menos un 40% de anchura libre de proyección de copa, hay que dejar de la franja, ¿vale? En plantaciones de 5, 6, 7 años de almendro, en este caso estamos viendo que pues, sobre los 2 metros, que entre 1,5 metros, 2, depende de la zona, el desarrollo y la potencialidad de la plantación, ¿vale? Hay que tenerla durante todo el año, evidentemente, y la flexibilización de este año es una labor vertical que no altere la estructura del suelo, manteniendo cubierto el suelo todo el año. Eh, En el terreno habría que tenerlo según el Real Decreto 1048 original antes del 1 de marzo. Ahora con las modificaciones del 1177 nos permite que hasta el 15 de abril. Esto es lógico por el tema de las explotaciones de olivar y de viñedo. No se pueden aplicar ni herbicidas ni fitosanitarios en ningún tipo de fitosanitario en la cubierta y el suplemento de 25 euros por hectárea. Y lo que hemos dicho anteriormente. Si el primer año hay que marcar a nivel de explotación, el segundo año se marca a nivel de línea de calzón gráfica.
¿vale? Que eso es más bien a nivel de grabadores, pero bueno, como muchos de los compañeros también gestionan y graban pack, que se sepa. Importes de ayuda en P6 y P7. Este año no ha habido degresividad porque ha habido poca demanda y en aquellas sabéis que en las cubiertas vegetales se paga en función de la pendiente media. La pendiente media es un valor que se saca del SIPAC a nivel de recinto. En el caso de la pendiente de menos del 5% se paga unos 61 euros por hectárea, del 5 al 10 se paga 113 euros por hectárea y más del 10, 165 euros por hectárea. Se escucha ahora, ¿verdad? Vale. Vamos a ver, ¿qué ha modificado? Sí, ¿Qué hay que modificar? no, ya está modificado. Perfecto, pues vamos a poner en presentación. ¿Sabes con esto mucha gente? Porque hemos sido muy pesados, ¿o no? No, va bien la cosa, al revés, va subiendo, va subiendo. Que te llamamos el 10, sí, se aplica como que sí. Sí, creo que no. Entonces, sí. Porque no empieza. Ya está. Sí, sí. Sí. Pero está todo muy estudiado, pues entonces. Sí, sí, sí. No, que creía yo que no se había aplicado. Me comenta Rafa, sí, que a partir del día se ve que se ha aplicado de agresividad a partir de vamos, del umbral que son las 15 hectáreas. Vale, eso ya luego lo miro, luego lo repaso. Vale, a ver. Bueno, ya están. A ver, sí. Ya está, vale, esto lo hemos quitado. Ahora, propuestas. Ahora vamos a meternos en las propuestas que se han planteado, que es lo que ha comentado Ramón Sáez, el delegado provincial, las propuestas que se han planteado desde la Consejería de Agricultura en unión con los principales sindicatos agrarios, ¿vale? Y cooperativas. En el caso del pastoreo, del P1, es pastorear lo que es 60 días. Sabéis que la flexibilización hemos dicho que eran 90 días. En el Real Decreto venían 120, pues dejarlo en 60 días. Y mantenerlo de la carga ganadera a 0,1 UGM por hectárea. Con el fin de que con menos ganado tengamos para más superficie. ¿Vale? En el caso de la rotación de cultivos, dejarlo para todos los años en la rotación con que se cumple la rotación un 25% es más que suficiente. ¿Qué pasa? Que en el caso de las superficies de regadío, pues tampoco es importante porque al final casi todo el mundo lo cumple. En el caso de las de secano, pues la práctica virtual es Barocho y Vez, que también yo creo, pero bueno, está ahí. Para las zonas más que se resiembre más y eso puede ser interesante. Dejar el límite de barbecho al 40% para todas las comarcas agrarias, ¿vale? El requisito de mejorante es eliminar, una de las propuestas que se plantean es eliminar el exigente de las leguminosas. Claro, estamos en un contexto en que de sequía, de que no hay semilla de leguminosas y que tiene
unos precios desorbitados. Entonces, la idea es que ese requisito de mejorantes se pueda cumplir pues, con girasol, con unas bolsas, con los ajos, o si se introduce, como se pone aquí, la dormidera como especie de mejorante. ¿Vale? En el caso del corregime P4, el de séptima directa, se quiere introducir que el laboreo vertical no sea proceso de silvización, sino sea ya una de las características de este corregime y que se puede hacer también por pase de cultivador, chisel y gradas de discos pequeños, excepto el periodo comprendido entre la cosecha y el 1 de septiembre. ¿Vale? En el caso de la biodiversidad, reducir el SEM, la superficie de elementos no productivos, del 7 al 3%, y en el caso del riego, del 4 al 2%. Incluir no cosechados cultivos proteicos, es decir, por si hay en la explotación alguna parcela de cultivos proteicos que tampoco tiene mucha potencialidad, dejarlo para no cosechado. Otra de los planteamientos que se ha hecho es compensar entre secano y cultivos permanentes, aunque no sean colindantes. Es decir, claro, que tampoco se ve ese beneficio medioambiental, el hecho de que dejes un no cosechado al lado de un cultivo permanente o no. Al final, si tienes una parcela de tierra de cultivo, aunque no sea colindante a los permanentes, pues que no haya ningún problema para poderlo dejar ese compromiso y que se consideren adyacentes aunque haya zonas adyacentes aunque haya un camino de metros. Más cosas. En el caso del P6, permitir labores verticales que no alteren la estructura del suelo, manteniendo el suelo con cubierta todo el año. Mantener, tal y como está planteado en la visualización, 2 meses de cubierta viva, desde el 1 de octubre al 31 de marzo, ¿vale? Con 2 meses sería más que suficiente. Incluir lo que han preguntado, es una pregunta de un colegiado, que es el pastoreo como método de control de malas hierbas, que el año pasado al final con la fiscalización más o menos se metió. El enterrado anual para regeneración y hacer un cubiertas calles Atenas. ¿Qué quiere decir esto? El enterrado anual para regeneración, claro, estamos aquí en una zona muy seca, que la descomposición de los restos de poda complicado y de los restos vegetales. Entonces, la idea es poder en los meses de noviembre y diciembre hacer una incorporación al suelo para que con la humedad luego pues haya una descomposición más acelerada, ¿vale? Y que se haga en cubiertas alternas, es decir, en calles alternas, una sí, una no, de tal manera que una se labraría un año y otra se labraría otro. Ese es el planteamiento inicial, ¿vale? En el caso del corregime el P7, el de cubiertas inertes en cultivos leñosos, es permitir labores verticales que no alteren la estructura del suelo, manteniendo el suelo con cubierta todo el año. Y lo mismo, cubiertas en calles alternas. Una que se pueda labrar para permitir, primero, una mayor disposición hídrica al nivel del cultivo leñoso y, por otro lado, ir incorporando lo que hemos dicho, ir incorporando la materia orgánica para que se descomponga. Otro de los planteamientos importantes es un ecorégimen de cubiertas combinado con fertilización orgánica, es decir, calles alternas dejarlas cubiertas y en la que no se dejan las cubiertas hacer una fertilización orgánica un año de cada 3. Cada 3 años, por lo menos, fertilizar una vez. ¿Vale? Y lo que ha comentado Ramón, que es importante, este año ha habido mucha demanda para el tema de agricultura ecológica, no solo de expedientes de conversión de agricultura convencional a ecológica, sino gente que quería seguir con la práctica de agricultura ecológica de tal manera que se plantea un nuevo régimen de mantenimiento de agricultura ecológica. Incrementa el presupuesto que permite la práctica agronómica de la agricultura ecológica y, por otro lado, que la conversión vaya al segundo pilar, es decir, al desarrollo rural, aquellos expedientes que pidan la conversión del convencional al ecológico. ¿Qué más propuestas tenemos? La verdad es que hay una batería importante. Ayudas asociadas para ganaderos de ovino y caprino, evidentemente que sean extensivos y semiextensivos con rastrojeras, es decir, aquellos que no tengan superficies de pasto, PRPS, que haya una ayuda similar a la que había de los derechos especiales para aumentar la competitividad y los ingresos de estas explotaciones.
Otra es la ayuda social al olivar, cambiar un poco los requisitos, densidad hasta 200 árboles y los 20 años, ¿vale? La media superior a 20 años. Y luego, yo creo que por lo menos con el tema de los agricultores que se pasan por allí, por la oficina y tal, lo que más vemos lo que más preocupa en general al agricultor de hoy en día es el cuaderno digital de los productos. Es decir, la idea o la propuesta es eliminar para explotaciones con menos de 30 hectáreas y que tengan menos de 5 hectáreas de regadío de aquellos que cumplen como agricultor activo, pues que cobren menos de 5.000 euros y el resto de explotaciones que se suspenda por lo menos hasta el 2027. ¿Vale? Estas son las propuestas que se han hecho desde esta consejería a nivel del ministerio para que se traslade para el periodo 25-27. Ya sería de aplicación, evidentemente, estas propuestas que estamos hablando sería de aplicación para el 2025. Pues ya está. La idea, los ecoregímenes, el tema de cubiertas vegetales y tal, por lo que hemos visto, funcionan bien en regadíos, secanos y más un año tan seco es complicado, y por eso también se están planteando estas alternativas. Y por lo demás, el tema de secano, lo que más estamos viendo en cultivos leñosos es que la gente se ha cogido sobre todo al P5, a la biodiversidad, a los márgenes de biodiversidad. Y por lo demás, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Vale. Y los de aquí, si alguien quiere preguntar, pues que pasan, el micrófono se puede soltar, pero ¿De aquí? sí, el de aquí. Tiene autonomía. Vale. También se pueden, lo podemos ir pasando. Si alguien quiere alguna pregunta, pueden haciendo, ¿vale? Coged de abajo, ¿queréis alguna pregunta? Sí, pero bueno, que internet conectado. A ver si alguno, no sé, tienen permiso para abrir los micrófonos, ¿eh? Bueno. Así que podéis abrirlos cuando queráis y consultarle a Ricardo y aprovechar que está aquí Ricardo. Si no, ya sabéis dónde está normalmente. ¿Lanzo yo alguna pregunta? ¿Verdad? Pues nada, yo mientras se animan, tampoco quiero ser muy pesado, no. Mientras se animan el resto de colegiados, un par de cosillas. Con respecto a la práctica 5, la zona de no cosechado, que es lo que comentaba Ricardo, que ha sido, bueno, pues en tierras de labor, pues el espacio de biodiversidad por el que ha optado la mayoría ha sido pues, la zona de no cosechado de cereal y oleaginosa. En la práctica 5 queda claro, así se establece que no se pueden aplicar fitosanitarios ni fertilizantes, dice, con la excepción de la zona de no cosechado. Yo quería ir a veces de la lectura del Real Decreto, es decir, en la zona de no cosechado de cereal y oleaginosa, sí se podría utilizar fertilizante, pero entiendo que fitosanitario no, o también podríamos utilizar. Sí, sí. En la zona de computador se puede utilizar fertilizantes fitosanitarios. Y eso vale aquí un planteamiento que se ha hecho es que sea lo más flexible posible para el tema, para el agricultor, de tal manera que pueda elegir esta zona en el otro estado cuando vaya a hacer la PAC. Una zona donde evidentemente tenga bien el cultivo implementado, pero que sí es verdad que tenga menos potencial, que es lo lógico, un criterio lógico para elegir esa zona. Cosas. ¿Cómo va a estar que han dicho respecto al tratamiento de tratamiento, por ejemplo, con leguminosas o simplemente con cereales? Que si todo eso, como han dicho, que iban a quitar el 50% de tratamientos fitosanitarios. Bueno, eso es realmente. ¿Qué fitosanitarios son o qué? Pues eso no lo sabemos, eso ya es a nivel, ya no es a nivel de ayudas, eso ya es. ¿Qué lo tenemos que hacer ahora? De momento no, eso ya de todas maneras, eso es a nivel, claro, a nivel de MEPUN se verá luego los productos que están actualizados, los que no, y los que se están Creo que los descatalogando. tenemos que hacer ahora. No, vamos a ver. Ahora se puede aplicar con los productos que estén autorizados, de cara a las ayudas no hay ninguna limitación en ese sentido, siempre que sean con los productos autorizados, sin ningún problema. Otra cosa es que
no se autoricen o se desautoricen productos que haya. Eso ya lo desconozco. Sé que he oído por el tema de la Agenda 2030 y todo eso, bajar el nivel de fitosanitarios a nivel de la Unión Europea y todo eso, que es una de las reivindicaciones fundamentales que tienen los franceses, porque ellos tienen además unas condiciones más estrictas, pero que eso a nivel nacional no sé cómo se va a articular ni he oído nada. Eh, el tema es el siguiente, siempre evidentemente tienen que ser productos autorizados, eso está claro, y autorizados para el cultivo, y las fechas y la plaga en concreto, porque hay productos autorizados para los cultivos, pero no están autorizados para plagas que se utilizan en determinadas ocasiones, y por otro lado, es lo que hemos dicho cuando después. La idea es que se derogue su utilización hasta el 2027. Es la propuesta a nivel regional que se ha hecho a la Unión Europea. Pero luego, ¿qué es lo que queda por pagarnos ahora? Vamos a ver, sí, sí, no, no, a nivel general está claro. Vamos a ver, se ha pagado el 90% de todas las ayudas, excepto en biodiversidad, el P5, que se ha pagado el 70%. Es decir, en biodiversidad queda un 30% y un 10% en el resto de las ayudas. 30%. En biodiversidad, en el corregimiento de biodiversidad. Lo demás ya se ha pagado todo. No, se ha pagado el 90%, solo un 10%. Voy a leer yo la Ricardo, pregunta. Ahora sí que se animan. Vale. Muy sí, bien. sí. Buenos días, soy Alejo, Ricardo. Hola, Una Alejo, cuéntame. pregunta que me preguntan de la Asociación de Productores de Semilla. Me preguntan muchas veces si hay alguna ayuda extra asociada a la multiplicación de semilla, bien sea de cereal o de leguminosa. Vamos a ver, la ayuda es, hay una ayuda para las leguminosas que entra en lo de cultivos proteicos, que antes no se daba Pero, para las semillas y ahora sí se da. Pero para cereales no. pero por multiplicación solo para leguminosa. Sí, Pero existe esa ayuda extra. de la misma ayuda que la de las leguminosas. Es la Que ayuda de antes la era, leguminosa. claro, que antes a las leguminosas no se, antes eran leguminosas que se multiplicaban, los proteicos que se cultivaban, que se multiplicaban, no se daban, pero ahora sí se da. Vale, vale. Gracias. Dime. Sí, sí, Nada. escucha. Buenos días. Maricruz. Sí, Vale, Maricruz, adelante. mira, Buenos días. la cuestión era en relación al P5, a espacios de biodiversidad. En caso de computar con aromáticas en no cosechado, ¿el porcentaje que tenemos que aplicar sería el 7 o el 4? Porque, o sea, es un cultivo plurianual en tierra arable, entiendo. ¿Tendríamos El que 7, dejar el claro. 7% sin cosechar? ¿O el 4? Sí, el 7, el 7, porque se considera tierra de cultivo. Vale. Mm. Vale, de acuerdo. Esa era mi pregunta. Gracias. Nada. Susana también tenía una pregunta por ahí. ¿Estás por ahí, Susana? ¿O la hago yo en tu nombre? A ver. Dice, ¿en qué regímenes se puede hacer el cuaderno digital de forma voluntaria para sustituir la necesidad de realizar el plan de abonado? Claro, el plan de abonado se exige en el P3 y en el P4 a nivel de regadíos. Entonces, si se hace ahí el cuaderno digital y se utiliza la herramienta de sostenibilidad del uso del suelo, entonces ahí sí, ahí entonces no habría que presentar el cuaderno, el plan de abonado. Gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Vale, pues si hay alguna pregunta más, podéis directamente intervenir. Rafa, Sí, esa pregunta. ¿me escucháis? Sí, sí. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es respecto a los plazos para el cuaderno digital, porque la Junta ha pedido que se amplíe el plazo hasta 2027, pero tengo entendido, y si no, corrígeme, que la normativa europea no ponía de plazo el 1 de enero de 2026 como máximo, o esto implicaría que tuvieran que cambiar también la normativa a nivel europeo y demás. Claro, claro, vamos a ver. Si una de las mayores reivindicaciones es el tema del cuaderno digital. En principio se tendría que implantar de forma obligatoria con excepciones a partir del 1 de septiembre del 2024. La idea es que por lo menos se derogue este año que viene, ¿vale?
Y la propuesta es que se derogue hasta el 27, incluso que lo que son los umbrales para aplicar esa obligatoriedad del cuaderno digital suba hasta las 30 hectáreas que hemos dicho, los 5 hectáreas de regadío y todo eso, ¿vale? Sí, pero los plazos, ¿no pone Europa que es el 1 de enero de 2026 el límite? No, pero es para todos. Es decir, Claro, el claro, límite por eso. era, en principio, claro, ya. Habría que modificarlos. Esta era una de las propuestas. Entonces, Ah, en vale, principio vale. el planteamiento nacional era el 1 de septiembre. La idea es que se derogue. Y este año que viene no se tenga que presentar tampoco este nuevo. Esos son aguas de borracho. De aquí al 1 de septiembre pueden pasar muchas cosas. Vale, Bueno, vale, yo gracias. la tendencia por la petición de todos los agricultores a nivel europeo y aquí a nivel nacional es que se derogue el cuaderno de explotación de momento digital. El cuaderno de explotación sí es obligatorio, eso está claro, pero el cuaderno Ujú. digital como tal y todo el control que eso lleva, que se aplace por lo menos hasta el 2026-27. De acuerdo, gracias. Nada. Bueno, Sí, claro, por favor. Ajá. si muchas preguntas de las que haces las tenemos todos en la cabeza, pues Bueno, sí, sí, oiga. voy a intentar resumir. Bueno, mi pregunta es en relación a las penalizaciones por el incumplimiento de los agroxímenes. Sí, El año pasado, bueno, pues una vez iniciada la campaña, sí, en el mes de marzo, se publicó un Real Decreto por el que se estableció que en la campaña de 2023 no se iban a aplicar penalizaciones, ¿eh? sí, Evidentemente, si hay un incumplimiento, no se paga el incumplimiento, pero eso es diferente a la penalización. Y se estableció también que para la campaña siguiente, es decir, para donde nos encontramos en este momento, sí. la campaña 2024 sí se aplicarían las penalizaciones, pero que se verían reducidas en un 50%. Parece ser que esto ya no va a ser así. Parece ser que las penalizaciones se van a aplicar, como establece el Real Decreto inicialmente, en cuanto a ellos, al 100%, salvo que, por ejemplo, hubiera un acogimiento voluntario al cuaderno de explotación, o al menos esto se decía. Yo no sé si eso finalmente es así, Ricardo, o... De momento, lo que nosotros sabemos es que el régimen de penalizaciones de sanciones, el régimen de penalizaciones de sanciones va tal cual se ha modificado en 1177 del 2023, es decir, que va al 100%. ¿Qué quiere decir eso? La información que tenemos nosotros es que a nivel de Europa, pues esas flexibilizaciones de sanciones no se entienden, no se comprenden. Entonces, dicen que hay que aplicarlas y ya está. El tema de esa flexibilización, si se hace el cuaderno digital, yo creo que no hay nada escrito aún. Entonces, eso habrá que esperar. Eso no lo sabemos. Lo que sí es verdad es que hay que intentar para cumplir. Es decir, la declaración se hace para cumplir, ya no con el hecho. Es como cuando éramos pequeños y ya vamos con la intención de que si incumplimos, es decir, hay que hacer las declaraciones bien hechas, arreglo de lo que haya en la explotación y ya está. No hay más. Muchas gracias. Nada.